Bienvenido al programa con temas de mucha importancia en salud. Para ti y tu familia, Vida Sana, con el Dr. Liberato Madrid. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en otro programa de Vida Sana. Te saluda el Dr. Liberato Madrid, especialista en ginecobstetricia. Para consultas en Achonplaza Progreso de lunes a viernes de 2 a 4 p.m. y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Te ofrecemos atención integral en la mujer embarazada y no embarazada. Puedes hacer tus citas también en Clínica Los Ángeles al 2647-4201 y al 9644-7673. Para más información visita nuestras páginas en Facebook e Instagram como Dr. Liberato Madrid. El objetivo del programa es dar información útil, científica, académica, basada en evidencia, dar consejos de salud para promoción y prevención de salud. Tendremos invitados especiales que nos hablarán de algún tema de interés. Puedes hacer tus preguntas y comentarios al 94-54-0204. Al finalizar el programa, estaremos regalando un premio cortesía del Rinconcito del Lago del Progreso y Oro, un almuerzo que consiste en una sopa marinera, un pescado frito con tajadas y una orden de rosquillas. A los que nos sintonizan por primera vez, déjenme contarles que en nuestro primer programa hablamos sobre el COVID-19 y en aquel momento mencionábamos que la situación del país, la situación precaria de los servicios de salud, daban una condición favorable para la formación de lo que nosotros llamamos una tormenta perfecta. Y al sol de hoy, las situaciones pues no han cambiado mucho. Tenemos los ingredientes para la formación de un huracán COVID-19 categoría 5. ¿Por qué? Por las razones de que existen unas mutaciones del virus, hay retraso en la vacunación, las medidas de prevención están relajadas y las posibilidades de reinfección son bien altas. Es un escenario conservador para lograr una inmunidad de rebaño. Con un 70% de la población deberán infectarse 6.5 millones de hondureños, lo que representa evitar más de 130,000 muertes a una tasa de letalidad de 2%. Para vacunar 6 millones de hondureños en 2 años se requieren 8,220 vacunados diarios. El día de hoy hemos invitado al doctor Oscar Gerardo Vanega González, un pediatra que sabe mucho de vacunas. Ya lo habíamos querido tener en programas anteriores, pero hoy se presentó el momento oportuno. El doctor Oscar Gerardo Vanega González es médico pediatra, especialista de guardia en el Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, profesor de medicina en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de Sula, adscrito a la Policlínica Hondureña en San Pedro Sula, Semesa y Monte de Sion, conferencista nacional e internacional en congresos y cursos y talleres, con participación activa en programas de radio y televisión. Es director administrativo de la publicación oficial del posgrado de pediatría, revista médica Acta Pediátrica Hondureña. Así que al doctor le damos pues una cordial bienvenida y vamos a preguntarle, doctor, ¿cuál es la definición de vacunas? ¿Cuál es la historia y cuál es la clasificación de las vacunas por su origen? Muy buenos días, doctor Madrid. Muchas gracias a usted, a su programa de radio y a su amable audiencia por permitirme esta mañana acercarme a través de las ondas hertzianas para hablar sobre un tema novedoso y sobre todo muy oportuno, como es el tema de las vacunas. Comenzaré por decirles que la vacuna es sinónimo de inmunobiológico. Es una sustancia farmacéutica elaborada en el laboratorio para poder producir en el ser humano un cambio en cuanto a su sistema defensivo. La vacuna se aplica ya sea oral o inyectada y esto genera en el cuerpo una alerta y provoca o desencadena una reacción que finalmente conduce o lleva a producir inmunidad o defensas. Las vacunas, para entender mejor su definición, datan de los principios de nuestra era de la medicina, en la que brillantes observadores médicos se daban cuenta, por ejemplo, que habían enfermedades que se transmitían de persona a persona,
como el caso de la viruela, una enfermedad exantemática que producía ampollas con pus en la piel y cuadros muy intensos de fiebre, malestar y algunas complicaciones. Estos observadores médicos se dieron cuenta que al inocular el contenido de estas pústulas o ampollas con pus de la piel de los pacientes a las vacas, el ganado vacuno que normalmente había en cada patio de nuestras casas en esa época para producir el alimento de los niños y adultos de dicha casa, también desarrollaban la enfermedad y se reproducían en ellas lesiones similares sin provocar mayor daño. Luego, el producto de estas ampollas o pústulas en el ganado vacuno era colocado o inoculado nuevamente en pacientes o habitantes de la casa que no habían tenido o sufrido la enfermedad. Y de esta manera es que inicia la era de la vacunación, tratando de aplicarle a las personas sustancias que provocasen o derivasen en defensas. De allí que las 3 cualidades o características que todas las vacunas deben compartir es que deben ser inmunógenas, es decir, que produzcan defensas o inmunidad. Deben ser reactógenas, es decir, que de alguna manera alerten, avisen o disparen las alarmas ante la presencia de la enfermedad. Y hoy por hoy la característica que las complementa es que deben ser no patógenas, es decir, ninguna vacuna en la actualidad debe ser capaz de reproducir o provocar enfermedad. Las clasificaciones de las vacunas en el derrotero del tiempo se han ido modificando. Las conocemos según la forma en que se aplican, en orales o parenterales. Las conocemos según el origen de su producción en vacunas de agentes vivos, vacunas de agentes muertos o vacunas de agentes atenuados. Y hoy, en la era de las nuevas vacunas, conocemos un grupo importante como las que caracterizan a la confección de las vacunas contra el SARS-CoV-2 o COVID-19, que son las vacunas génicas, producidas en el laboratorio mediante disección del ARN o el ADN de los microbios que producen la enfermedad y que a través de diferentes técnicas médicas logran ser transmitidas a las personas sin aplicarles los microbios o microorganismos que producen la enfermedad, sino que la información suficiente y necesaria para que el cuerpo reconozca el agente causal de las enfermedades y genere dentro de su propio organismo los mecanismos o anticuerpos defensivos que son los que van a provocar precisamente la vacunación y le van a proteger al cuerpo de desarrollar la enfermedad en un estado grave o la muerte inclusive por esta enfermedad. Lo que ahora tenemos que son las vacunas génicas, que quiere decir las vacunas genéticamente manipuladas, que han logrado hoy por hoy que el cuerpo humano ya no se exponga al microbio y que no tenga en ningún momento la posibilidad de enfermarse por la vacunación. Y dentro de estas vacunas génicas, pues hay una serie muy amplia, dependiendo de cuáles son las partículas que son tomadas de los gérmenes y llevadas a la vacuna para que ésta, una vez aplicada en nuestros cuerpos, desarrolle, sin enfermarnos, las defensas que necesitamos.
Sí, excelente. Doctor, en estos días yo vi un video gracioso de un comediante venezolano donde él decía una gran verdad. Decía él que cuando nos vacunaran nuestros padres o nosotros cuando íbamos a vacunar a nuestros hijos, no preguntábamos qué eficacia, qué efectividad tenía ni el nombre de la vacuna que nos aplicaban. Dice que él extrañaba esos tiempos. Hoy hemos escuchado tanta información que hasta nos atrevemos a decir que la AstraZeneca es la peor es nada. Y a mí como que me dio bueno, no tristeza, ¿va? Sino que un término temerario decir de que una vacuna es peor es nada. Lo que quiero preguntar, doctor, si nos podía explicar los conceptos claves, eso de seguridad, eficacia, efectividad en una vacuna. ¿Qué es eso? Sí, yo creo que la conectividad a través de los medios masivos de comunicación, llámense radio, televisión o periódicos, pero sobre todo esta comunicación interactual a través de las redes sociales, nos llevan y traen un flujo de información realmente amplio y a veces encegador y ensordecedor. Y el tema de las vacunas ha tomado obviamente una vigencia importante debido a que es una de las estrategias más seguras y más eficientes para el control de esta segunda pandemia del siglo XXI, como lo es el COVID-19. Pero contestando propiamente su pregunta, estos dos conceptos de qué es seguro y qué es eficaz, es importante entenderlos en el siguiente contexto. Todos los fármacos, y cuando digo fármacos me refiero a todos los productos que la ciencia en salud produce para mitigar o controlar o curar alguna enfermedad, deben tener un estándar de seguridad. Y las vacunas como tales también deben tener un porcentaje de seguridad. La seguridad de un producto farmacéutico deviene en darle al paciente el mínimo margen de daño posible y el máximo margen de eficacia. Cuando nosotros hablamos de que un producto es seguro, es porque los efectos adversos o los eventos asociados a la aplicación, en el caso particular de las vacunas, no van a ser más que el daño de sufrir o padecer la enfermedad. Y vuelve eficaz esta seguridad en porcentajes que varían, y eso es lo que usted ponía como ejemplo. Hay vacunas que, siendo seguras, son más eficaces o logran más porcentaje de su objetivo final, que es reducir la posibilidad de sufrir la enfermedad, reducir la enfermedad en gravedad y disminuir al máximo, como todas logran hacerlo, la posibilidad de morir por esta infección. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos ido conociendo en el ambiente como las vacunas contra el COVID, hay algunas, como la que usted mencionó, que es la que en este momento el Sistema Nacional de Salud de Honduras le está aplicando a la gente que trabaja en salud, llámense médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. No es precisamente la más eficaz, pero es igualmente segura como las demás. Distinto el concepto, que luego de seguro vamos a hablar, de la provocación de los efectos secundarios o los eventos adversos. Pero en este momento, la vacuna contra el COVID ha logrado porcentajes de eficacia que van arriba del 70%. Y eso entonces, viéndolo fríamente, es la posibilidad de reducir el que usted se enferme y se agrave por esta enfermedad entre 3/4
y hasta un 95%, que es la vacuna que mejor categorización tiene en ese sentido. Excelente, doctor. Había un tema que me llamaba mucho la atención y es sobre el manejo de la red de frío, porque se decía que la Pfizer, que tiene, como hablamos, más eficacia, muy alto, pero que tenía un problema en el país de manejo de la red de frío. Esos aspectos fundamentales, doctor, ¿nos podría explicar sobre la red de frío y algunas estrategias de aplicación de estas vacunas? Con todo gusto, doctor Madrid. A veces, para entender por qué a mí me van a aplicar una u otra vacuna, es importante entender cómo se hace la confección de las vacunas y cómo se logran los objetivos de la vacunación. Y uno de los aspectos fundamentales es que los inmunobiológicos o vacunas requieren de una temperatura baja para poder mantenerse útiles. Si se someten a temperaturas ambiente, pierden su eficacia y su potencia, como igual pierde el gusto o el sabor una sopa que ya no está caliente y se enfría, o un refresco que ya no está frío y se calienta. Las vacunas entonces requieren, según la instancia o su momento de preparación o confección o aplicación, diferentes grados de temperatura, y a eso los expertos le llaman la red de frío. Esta vacuna, que ha sido denominada quizá la número 1 contra el COVID, porque logra una mayor eficacia y tiene una mejor seguridad y protege contra el 100% de las posibilidades de muerte, requiere temperaturas extremadamente bajas, y para ello se requieren equipos o refrigeradoras también especiales, que en el país no se cuentan de manera masiva. Sí existen estos refrigeradores que mantienen un producto farmacéutico como las vacunas a menos 60 grados centígrados de temperatura, muy por bajo de cero. Pero no contamos con una red institucionalizada ni privada a nivel nacional para poder mantener esta vacuna pues útil, estable y fehacientemente utilizable, y por tanto el adquirir o acceder a vacunarnos con esa marca es realmente muy complicado y difícil, porque estas refrigeradoras, usted solo compare la suya doméstica, que llega a producir menos 18 grados centígrados el freezer como máximo. Imagínese un refrigerador o freezer que necesita llevar la temperatura 3 o 4 veces más abajo de lo que su freezer doméstico lo ejecuta. Mientras hay otras vacunas que se han confeccionado a temperaturas menos intensas en grado inferior. Y esto entonces permite que nuestro sistema sanitario, llamado Programa Ampliado de Inmunización, que cuenta con muchos años de experiencia vacunando no solo niños, sino adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, y que es, déjeme decirlo aquí y reconocerlo públicamente, uno de los programas de vacunación en Latinoamérica que está en los primerísimos lugares, debido a la excelente gestión de quienes han estado, a pesar de que aquí en nuestro país se estila el cambio del personal técnico con la llegada de los nuevos gobiernos, han mantenido ahí ese recurso humano que se ha especializado y que le ha puesto alma, vida y corazón, para usar una frase muy catracha, a este programa. Y este programa tiene sistematizada una red de frío que asegura el uso convencional y correcto de vacunas, no como la más famosa, sino como las otras, que pueden llegar hasta los pacientes
y ser inoculadas o inyectadas con la seguridad de que van a tener la eficacia esperada según las estadísticas. Excelente, doctor. Quisiera saber cuáles son las fases de vacunación, porque sería interesante saber en qué fase de vacunación estamos actualmente. Bueno, en este momento, déjeme explicarle a nuestra audiencia que para la producción de las vacunas existen fases de producción y luego está la etapa de la aplicación. Ya nosotros estamos aquí en la etapa de la aplicación, aunque los productores de vacunas continúan en este momento en lo que se llama la tercera y cuarta fase de su red de producción. En un primer momento, cuando se plantea científicamente el problema de una enfermedad y se busca como objetivo una vacuna que la controle dicha enfermedad, se hacen pruebas de laboratorio, y esas pruebas en los laboratorios con seres vivos pero no humanos es lo que cubre quizá las fases más largas de la producción y es lo que la gente conoce como primera fase. Hay una segunda fase que es la que nosotros nos comenzamos a enterar desde el año pasado, que era cuando las casas productoras de vacunas estaban ya utilizando estos descubrimientos o estas estrategias vacunales con seres humanos, pero seres humanos que eran monitoreados de manera irrestricta y muy cercana a los laboratorios. Y una vez que se superaron estas dos fases, entonces es que se autoriza el uso de la vacuna. Y es cuando surge entonces la tercera fase de la vacunación, cuando se usa ya masivamente. Los productores, las casas farmacéuticas, los laboratorios que confeccionan las vacunas, al igual que los que hacen cualquier medicamento, tienen una fase observacional, y es lo que está ocurriendo en el mundo entero cuando escuchamos, por ejemplo, que algunos países detuvieron la vacunación con tal marca de vacuna porque surgió o apareció alguna respuesta esperada o no cuando se aplicó la vacuna. Y para estar seguros de que no tiene una relación directa con esa vacuna, se detiene la tercera fase, que es la aplicación masiva, y luego entonces se reautoriza, que es lo que hemos visto días después, como los países europeos que en algún momento detuvieron la vacunación, volvieron a empezar una vez que se dieron cuenta que sí, se dieron los efectos adversos que estaban asociados sí a la aplicación de la vacuna, pero que no tenían una responsabilidad directa o que no fueron provocados por la vacuna misma. Y luego existe la cuarta fase, que es cuando se involucran poblaciones especiales que no están incluidas en la vacunación prescrita en este momento, y es el caso de los pacientes míos, de los niños, y es cuando ya se usó en una población general adulta, sana, con características de madurez biológica, que empezamos entonces de manera igualmente supervisada, dirigida, controlada, a ver los efectos que la vacunación tiene en estas poblaciones pediátricas. Y allí, cuando ya se superan esos estudios controlados, que incluso son los estudios que en Honduras hemos participado en varios de ellos con otros productos inmunobiológicos o vacunas, que se autoriza o se universaliza el uso de la vacuna para toda la población. Y no solo ahorita, que hay edades entre los 18 años para arriba, que está autorizado por el momento el uso en particular de la vacuna del COVID, que es el tema de esta mañana. Excelente, doctor. Ahorita vamos a ir a una primera pausa, ¿verdad? No nos cambien, ya volvemos.
iluminas como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Oh, oh. Tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. No, 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 tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Ya no más, tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Esto es Vida Sana con el Dr. Liberato Madrid. Estamos nuevamente en tu programa Vida Sana. Tenemos al doctor Gerardo Vanegas, Óscar Gerardo Vanegas González, médico pediatra. Él es especialista en vacunación. Estamos tocando un tema muy interesante. Esperamos tus preguntas al 94 54 02 04. Doctor, ¿cuáles son las vacunas aprobadas para ser usadas a nivel nacional? Bueno, la población general ha tenido la oportunidad de escuchar las marcas propias de las vacunas. La que actualmente estamos recibiendo la población del sistema de salud, tanto privado como público, es la vacuna AstraZeneca, que también es conocida por el argot médico como la vacuna de la Universidad de Oxford, ¿de acuerdo? Esta es la vacuna que estamos nosotros recibiendo tanto en médicos privados como médicos públicos. Hace 4 semanas exactamente, el día de hoy, el personal de salud de primera línea recibió por una donación de un país amigo la vacuna conocida con el nombre de vacuna Moderna. Y existe también autorizada otras marcas como la vacuna Pfizer, que es del laboratorio Biotech, y la vacuna Gamaleya, que es una vacuna producida en Rusia, que también es conocido como Sputnik V, que aquí pues hemos oído la traducción errónea en muchas ocasiones, que dicen Sputnik 5,
porque se lee como el 5 de los números romanos. Pero la verdad es que la vacuna de Gamaleya, la rusa, se llama Sputnik vacuna. La V es por vacuna, no porque era la quinta formulación de esta vacuna, sino porque los rusos recuerdan con esto que ellos fueron los pioneros en poner un satélite alrededor del mundo. Y ese satélite se llamaba igualmente Sputnik. Y ellos fueron los primeros en colocar a la disposición de la humanidad la primer vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el germen o virus que provoca el COVID-19. Por eso entonces se llama Sputnik en honor a ese satélite. Y existen por allí algunas otras vacunas como la de Johnson & Johnson, que ya también está aprobada y utilizándose en países como en Estados Unidos, y otras como la de la CoronaVac, que también, y la Novavax, que están también en fase ya de comercialización en otros lugares. En total, habían inicialmente 11 o 14 estudios y luego se redujeron a 9 vacunas y en este momento autorizadas, no en todos los países, porque por ejemplo la de AstraZeneca, la de la Universidad de Oxford, todavía no ha recibido para su uso la aprobación por la FDA de Estados Unidos. Pero en general, estas 3 o 4 que acabo de mencionar, la de AstraZeneca o de la Universidad de Oxford, la Moderna, la Pfizer y la Sputnik, ya están disponibles para que puedan ser utilizadas con todos esos porcentajes de eficacia y seguridad que varían entre una y otra dosis y según los resultados de los estudios que cada laboratorio ha realizado. Sí. Doctor, antes de la siguiente pregunta, le mandan salud de los estudiantes de semiología. Seguramente nos están escuchando. Sí. Bueno, muchas gracias y qué bueno, porque a ellos les pedimos autorización para poder participar en el programa y los pusimos a escuchar el tema porque es de relevancia para todos en general y sobre todo para los que se están formando como médicos. Sí, excelente, doctor. Doctor, ¿por qué existen esos diferentes esquemas de vacunación? Unos a los 21 días, otros a los 28 días y unos una sola dosis. ¿Por qué se da esta diferencia? Las diferencias son propiamente técnicas. Eso significa que en el ejercicio del proceso de la aplicación del inmunobiológico y los estudios pormenorizados que se hacen a la contabilización de la defensa o anticuerpos que genera cada una de las vacunas y sobre todo basado en los estudios previos con vacunas confeccionadas similarmente, o sea, con la tecnología parecida, se ha logrado especificar que algunas producen defensas maduras desde la primera dosis y no requieren de segundas dosis o refuerzos para incrementar ese porcentaje de defensas maduras que se dieron con la primera dosis. Al contrario, usando otras metodologías tecnológicas, se encuentran que hay vacunas que 4 semanas después requieren como que otro empujoncito para que se logre el porcentaje de anticuerpos o defensas maduras que lo lleven a ese límite de eficacia que les es pedido a todos los productos, sobre todo a las vacunas. No son inventos, mi estimado doctor Madrid, sí. Son muestras del control científico que se hace en cuanto a la respuesta defensiva de cada organismo. Y por eso, de manera general, el productor de la vacuna, es decir, el laboratorio que la confecciona, termina decidiendo en qué momento la vacuna será una monodosis o será una de 2 dosis o de 3 dosis. Y generalmente
esto también es producto de la metodología con que la vacuna es confeccionada. Las vacunas más antiguas que nosotros hemos utilizado han necesitado obligatoriamente de dosis numerosas para lograr el porcentaje de defensas mínimo y han tenido inclusive que reforzarse años después. Le voy a poner un ejemplo. La vacuna contra el sarampión, en la época en que a mí me vacunaron, no a usted porque es mucho más joven, se ponía a los 9 meses y se repetía a los 14 meses. Años después, la vacuna siguió siendo perfeccionada y mejorada y la necesidad en el ambiente del control de la enfermedad buscó una estrategia distinta y se aplicaba la vacuna a los 12 meses y luego a los 4 años. En el momento actual y hace 3 o 4 años, la vacuna se está poniendo a los 12 y a los 18 meses. Estas vacunas, debido a la manera en que fueron confeccionadas, requieren de estos cambios en los modelos o planes de aplicación. Las vacunas actuales contra el COVID, las más seguras, las más eficaces, las que han logrado una mejor aceptación tanto en el mundo médico como en la población general, requieren de 2 dosis mínimas, aunque se está monitoreando la posibilidad de que estas vacunas se vuelvan en monodosis. ¿Y por qué? Porque una vez que se haya vacunado masivamente, se harán estudios de control de anticuerpos a la población general y si la población general tiene o desarrolla anticuerpos maduros con una sola dosis y estas son suficientes para el logro de los objetivos, puede modificarse. Le doy otro ejemplo. La vacuna que ponemos nosotros en el PAI Honduras contra el neumococo, la casa matriz que produjo la vacuna originalmente estipuló un esquema de vacunación 3+1. Eso significa que se debía poner a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo un año después de la tercera dosis, más o menos a los 18 meses. En la actualidad, en Honduras y en otros países, la aplicación de esta vacuna es con el esquema 3+0. ¿Por qué? Porque se vio después de la vacunación masiva con el esquema propuesto inicialmente de 3+1, que 3 dosis eran suficientes para el control de la infección del neumococo. Y por eso es que se usa ese esquema a manera gubernamental o del sistema sanitario. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Dice: buenos días, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿se tendría que esperar más tiempo por posibles efectos adversos o ya se puede utilizar en ellos? No está autorizada todavía para ser utilizada en la población menor de 18 años. Sí, se debe esperar porque eso es lo mandatorio. En esto de la pandemia del COVID-19 hemos visto muchos aventureros a cambiar esquemas o a proponer situaciones y no son del todo afortunadas desde el principio. Lo más correcto es regirse con el método científico, que es el cubrir estas fases de la producción de las vacunas, y mientras no lleguemos precisamente a esa fase 4, no va a estar autorizada la vacunación contra el SARS-CoV-2 para la población pediátrica. Lo que generalmente ocurre para nuestra estimada audiencia y para quien hizo la pregunta es que la mayoría de los efectos, deseables o no, de un producto farmacéutico se miden comparativamente. Es decir, se ve cómo ha reaccionado la población adulta y se infiere que la población pediátrica va a comportarse de manera similar. Pero antes de que se autorice su uso, es conveniente haber quemado esa cuarta etapa
que son los estudios controlados en poblaciones cuyos papás o tutores deciden participar en el estudio, conociendo los beneficios mayoritarios que tendría la aplicación de la vacuna en contra del desconocimiento de los efectos adversos que pudiera dar la vacunación por sí misma. Una persona del personal de salud tuvo COVID y hace una semana se reincorporó después de 14 días de haber tenido COVID. Y me preguntaba si ahorita que recién le pasó el COVID, se debe de vacunar o cuándo se iniciaría el esquema de vacunación en ella. Es interesante esto, doctor, porque todavía no hay muchos estudios científicos al respecto, pero en general, como concepto vacunador, lo importante aquí es que mientras tenga todavía defensas o anticuerpos provocados por la enfermedad, no está sujeto a tener necesidad de una vacunación. Y lo que nosotros solemos recomendar, que es la recomendación actual de las vacunas del COVID-19, es que si la persona padeció de la enfermedad, debe esperar al menos entre 4 y 6 semanas para recibir la aplicación de una vacuna contra el COVID-19. Y en general es lo que siempre hemos recomendado. Por ejemplo, que si el niño tuvo influenza, que no lo vacunen contra cualquier otra enfermedad, aunque le toque la edad de aplicarle la vacuna inmediatamente, sino que se espere un periodo mínimo de 4 a 6 semanas para recibir la vacunación específica contra lo que vaya a aplicarse. Entonces, la respuesta directa a su compañera del personal de salud es: debe esperar al menos 6 semanas para, si es candidata y tiene la oportunidad, ser vacunada contra el COVID-19. Excelente, doctor. De acuerdo a sus explicaciones, todo se basa en estudios. Estamos en pleno conocimiento de la vacuna, pero la pregunta me la hicieron y yo tengo que trasladársela a usted. ¿Cuánto tiempo estamos protegidos una vez vacunados? Bueno, desde que las vacunas están autorizadas, no ha pasado más que 15, 16 meses y obviamente la vacunación aplicada ya una vez autorizada, no tenemos ni 6 meses de estarla recibiendo. Se están monitoreando a ciertos grupos de pacientes, sobre todo a los que estuvieron en la segunda fase de los estudios, para ver si sus niveles o títulos de anticuerpos se mantienen elevados y hasta cuánto tiempo. Pero debido a la confección, a la metodología que los fabricantes utilizaron para lograr estas vacunas, se espera que después de un año deberemos revacunarnos, algo similar a lo que pasa con la vacuna contra la influenza, que anualmente debemos recibirla unas semanas antes de que en nuestro medio surja el periodo o el tiempo de influenza típico, porque recuerden que la influenza es una enfermedad estacional, el COVID es una pandemia, pero se está dirigiendo por las características epidemiológicas para convertirse en una enfermedad endémica que se quede con nosotros, y en esas condiciones entonces tendrán que cambiar los conceptos, incluso los conceptos de vacunación, pero por el momento de manera tácita nos va a cubrir, esperamos, al menos 3 meses de manera eficiente, que es el tiempo que los estudios llevan. Pero probablemente si yo me la aplico este día, pues ya cuando evalúen lo de los 6 meses, yo llevaré 3, los 3 de seguridad, y probablemente nos estén contando los científicos que han mantenido los pacientes vacunados inicialmente los títulos de defensa suficientes como para seguir sintiendo la seguridad de que no requiere una dosis antes del año como ha sido propuesta. Solo voy a hacer un ejemplo, doctor. En su área, en ginecología, hay una vacuna
contra una infección del cuello uterino, sobre todo por la asociación que tiene ese microbio con la aparición del cáncer, que si mis estadísticas no andan mal, es la primera causa de cáncer en la mujer hondureña, el cáncer del cuello uterino. Y esa vacuna inicialmente fue confeccionada contra el virus del papiloma humano y la propuesta era que se necesitaban 2 dosis. Pero en la actualidad, los estudios de seguimiento de esa vacuna confirman que si la mujer se la pone tempranamente en su vida, 12 años o antes de los 15, va a requerir una sola dosis para alcanzar los títulos o niveles de anticuerpos que le den la inmunidad o protección contra el virus del papiloma humano de por vida. Y no como al inicio se reconocía la obligatoriedad de que el esquema fuera con 2 dosis. Lo mismo podrá ocurrir en caso de la vacuna contra el COVID-19, pero el tiempo nos lo va a decir. La población general y nosotros, la población médica, debemos reconocer que hay que tener paciencia y prudencia, que no podemos enarbolar comentarios sin haber participado al menos en la lectura obligada de los estudios científicos que llevan o conducen a esta información fidedigna, que es la que le permite a uno asegurar que después de la potabilización del agua, la vacunación es la segunda mejor estrategia para prevenir las enfermedades y evitar la muerte por enfermedades infectocontagiosas. Sí. Leí en los medios de comunicación que ya la cobertura del personal de salud era un 90%, pero ¿cuál sería el orden que se debería de seguir para vacunar a la población? La población general ya está estratificada según su necesidad. Partieron de la población en primera línea de riesgo. Es decir, usted se sube, mi estimado doctor, a un avión, a un tren, a un barco, y le dictan una serie de normas y de reglas para el cuidado y para su seguridad. Y comienzan por instruirlo de que usted debe atenderse. En el caso de colocar el cinturón de seguridad, por ejemplo, colóquese usted primero el cinturón y luego se lo coloca al anciano que lleva, al niño que lleva, etc. Por eso es que la vacunación fue a la primera línea, que son los que nos van a cuidar y atender si nosotros nos enfermásemos. La población general obviamente va a partir, como ya está partiendo. Yo ya escuché también en un medio de comunicación nacional que se habían vacunado a enfermos renales, porque las personas que padecen de insuficiencia renal crónica y que necesitan de diálisis periódicas para poder sobrevivir son muy lábiles o susceptibles a enfermarse, y no digamos del COVID. Así que a ellos los están vacunando. Y lo mismo va a ocurrir con las enfermedades llamadas enfermedades concomitantes de riesgo, como la presión alta, el azúcar en la sangre, el asma bronquial, los malnutridos, los pacientes con cáncer, las personas de la tercera edad. Y cuando se vayan cubriendo estas diferentes etapas según los planes estratégicos de la Secretaría, entonces nosotros vamos a poder tener cierta tranquilidad. Yo, en lo personal, como papá, quisiera vacunar a mi mamá, quisiera vacunar a mis hijos, a la empleada doméstica, a mi asistente. Yo ya recibí la vacuna, pero mi madre no, y los hijos tampoco. Entonces, esta situación que se entiende y se comprende en el hondureño común y en el que vive en el mundo, en el que está en el planeta, debe ser superada por un bien mayor, que es el bien común. Antes de pensar solo en mí, tengo que pensar en mi comunidad. Y voy a poner un ejemplo para eso. Yo tenía un perro para que cuidara mi casa, pero al perro le daban de comer y siempre se metían los ladrones. Luego mis vecinos y yo decidimos que íbamos a contratar una compañía de seguridad
y pasaba un señor, un vigilante todos los días, y se acabaron los rateros. Cuando uno piensa individualmente, a veces logra sus objetivos, pero en esto de una enfermedad pandémica como el COVID-19, necesitamos pensar como grupo. Así que las estrategias tienen que ser universales y tendremos que tener paciencia. Recordando algo que no hemos dicho en esta mañana, que estar vacunado no significa que no me puedo enfermar de COVID. Yo sigo siendo susceptible a enfermarme en la medida en que me exponga. ¿Cuándo me expongo? Cuando no uso mascarilla, cuando no me pongo careta, cuando no me lavo las manos y cuando voy a lugares donde hay demasiada aglomeración de personas. Yo en lo personal, doctor, y me imagino que usted como un hombre cristiano quisiera asistir a sus servicios religiosos de la iglesia, pero no son del todo seguros, mucho menos llevar a los niños a la escuela dominical. Es muy peligroso, es muy de riesgo mientras no haya una vacunación masiva. Por tanto, deberemos continuar con las medidas hasta ahora sugeridas, más la oportunidad en el primer momento que podamos vacunarnos contra el COVID-19 indistintamente de la marca de vacuna que tengamos acceso, porque lastimosamente somos millones de habitantes en el mundo y todos tenemos derecho a una vacuna. Pero nuestros países pequeños, subdesarrollados y mal administrados, sin entrar en mayor detalle, van a ser siempre los que sufrirán más tardíamente de la escasez de todo, no solo de la vacuna del COVID-19. El tiempo en la radio, doctor, pasa pero volando. Ya llevamos 60 minutos de programa y tenemos que hacer una pausa obligada y ya vamos a volver. No nos cambien. Vida te da la hora. Son las 8 en punto. Bomosa llega a Tocoa, Colón. Soluciones y productos de calidad más cerca de ti. No te pierdas nuestros mega descuentos de apertura. Hasta un 40% de descuento en bombas Barners, picapastos, desintegradoras, molinos para maíz, fumigadoras y toda nuestra línea agrícola. 35% en generadores, bombas residenciales, sumergibles y muchísimos productos más. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Tocoa, Barrio Colón, salida a Sabá, a un costado de Sencol. Bomosa, el poder de la experiencia. Iglesia Mi Shalom te invita a sus reuniones presenciales los días sábados a partir de las 4 de la tarde y los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. También puedes conectarte a nuestras celebraciones virtuales durante las transmisiones en vivo a través de Facebook, Instagram o YouTube. Los días martes 6:30 de la tarde, jueves 11 de la mañana, viernes 6:30 de la tarde. Para más información puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 94390611. Estamos ubicados en San Pedro Sula, Barrio Medina, 8 y 10 calle 8 Avenida. Iglesia Mi Shalom, edificando generaciones. Buenos días, con actitud positiva. Vida FM 106.5, 94.7. Con actitud positiva. Esto es Vida Sana con el Dr. Liberato Madrid. Estamos nuevamente en el programa Vida Sana con el doctor Óscar Gerardo Vanegas González, médico pediatra, especialista en vacunación. Así que los invitamos que hagan sus preguntas al 94-54-0204. Y si quieres participar en la promoción, también mándanos captura de pantalla de mi página de Facebook, del doctor Liberato Madrid y el Rinconcito del Lago, para que vayas a almorzar el día de hoy. Y lo mandas a la captura de pantalla al 94-54-0204. Hemos tenido una plática muy interesante con el doctor Vanegas. Y lo que le quiero preguntar, doctor, si hay contraindicaciones absolutas o relativas para recibir la vacuna.
Sí, como todo medicamento, como todo fármaco, las vacunas o inmunobiológicos tienen una lista de recomendaciones para su aplicación y una lista de restricciones. Por el momento, las embarazadas y también los menores de 18 años no deben ser vacunados. Relativa la vacunación del paciente post-COVID, esperar idealmente entre 4 y 6 semanas como mínimo, algunos dicen hasta 3 meses, es también otra relativa. Los pacientes con enfermedades crónicas o padeciendo de cáncer o neoplasia también tienen contraindicaciones relativas dadas por sus médicos de cabecera debido a la inestabilidad o al mal control de su problema de base. Pero en general son candidatos para ser vacunados, obviamente bajo un régimen de observación posterior a la vacuna, que no va a durar solo los famosos 15 a 30 minutos que se sugiere, o a la vigilancia externa de 24 a 72 horas que se recomienda, sino que obviamente por más tiempo y sobre todo monitoreando las enfermedades de base que el paciente está padeciendo. Sí. Con respecto a las embarazadas, doctor, yo sé que quien debería de contestar esa pregunta soy yo, pero no sé si usted tiene o ha leído algún estudio sobre el uso en las embarazadas. Yo tengo también mi opinión por respecto, pero quisiera preguntarle a usted en su experiencia, lo que ha leído, ¿cómo está la experiencia con las embarazadas para vacunar de COVID? El principal objetivo de la vacunación de la mujer en estado gestacional o de embarazo es prevenir las enfermedades de sus hijos. La madre es una incubadora. La madre es la portadora de una nueva vida que va a aprender a defenderse y a estar lo más lista posible a la hora de nacer. Y esto lo hacemos a través de la nutrición, de la suplementación vitamínica, de los cuidados que hacen ustedes los obstetras, pero también y de manera idónea de la vacunación. Hasta hace unas decenas de años en este país se morían los recién nacidos con la infección de los 10 o los 14 días, como la gente llamaba popularmente, a la contaminación del ombligo con gérmenes bacterianos que producían toxinas y que les daban enfermedades conocidas como el tétanos neonatal. Y esto ha sido gracias a la vacunación en la etapa de la gestación sobre todo, y no solo la previa, que también es obligada, las defensas necesarias para que el niño, aunque el ombligo hubiese sido mal cuidado o manipulado de manera incorrecta, no le fuese a provocar esta infección tan nefasta como era el tétanos neonatal, que prácticamente tenemos mucho tiempo y ya estamos en vías de acreditación internacional de que hemos erradicado dicha enfermedad. En la actualidad estamos con los obstetras tratando de vacunar a las madres contra la pertusis, que es un microbio que produce tosferina y que nosotros en los hospitales seguimos viendo casos francamente graves de nenes menores de 2 meses provocados por este germen llamado Bordetella pertussis, y que si la madre recibiese la vacunación contra la misma durante el embarazo, podría transferirle suficientes defensas hasta que el niño pueda recibir su propia vacuna. En cuanto al COVID, mi estimado doctor Madrid, no sabemos mucho porque el tiempo de evolución de la vacuna y de la enfermedad no ha dado permiso a más estudios. Así que lo que decimos en cuanto a vacunar a la embarazada contra el COVID es lo que inferimos del conocimiento de la vacunación que ha recibido. Y la idea sería prevenir no solo la enfermedad en el bebé, como el objetivo del resto de las vacunas mencionadas como ejemplo, sino también la de la mujer. Pero en este caso, al no tener estudios controlados,
nosotros difícilmente vamos a poder tener una opinión científica que expresar a través de un medio de comunicación masiva como es la radio. Yo conozco por la literatura médica de un caso de una mujer que recibió la vacuna y no sabía que estaba embarazada y que la monitorearon hasta el nacimiento del bebé, que ya ocurrió, y el bebé presentaba incluso anticuerpos contra la enfermedad debido a la vacunación. Pero esto es el reporte de un caso. Y en mi condición de director de una revista científica debidamente indexada, déjeme recordarle que los estudios de reportes de caso o casos no tienen tanto valor científico como los estudios controlados que son a doble ciego, que son randomizados y que esos no se van a poder hacer en la población femenina embarazada, pues debido a las condiciones éticas que la rodean. Pero en general, doctor, me encantaría que compartiera conmigo para mi conocimiento y acervo personal y el de los que nos escuchan, cuál es su opinión al respecto de la vacunación a la mujer embarazada contra el COVID-19. Sí, en lo que estuve investigando el tema, doctor, lo que se dice que hay más riesgo de adquirir el virus, ¿verdad? Las pacientes embarazadas que llegan al hospital nuestro se complican más, que tienen entonces mucho más riesgo el virus que una vacunación, como usted ha explicado a lo largo de esta charla. Dicen que tienen, las pacientes que se infectan tienen más riesgo de complicarse, 3 veces más posibilidades de muerte, más posibilidades de ir a una unidad de cuidados intensivos y más posibilidad de ventilación. Entonces, si de repente, como usted mismo ha hablado, ¿verdad?, de los tipos de vacunas, si nosotros aplicamos virus atenuado, como el toxoide tetánico o la influencia, entonces es más riesgoso, podría decirse así, aquel tipo de vacunas que esta que usted ha explicado, ¿verdad? También se hablaba de riesgo de fertilidad en las mujeres y hicieron un estudio en el Reino Unido y las pacientes no perdían esa capacidad de fertilidad, ¿verdad? Que era un temor. Y las posibilidades de aborto eran las mismas de las que se vacunaron que las que no se vacunaron. Entonces, en general, yo estoy de acuerdo con usted, estamos en aprendizaje, pero riesgo-beneficio es mejor vacunarlas, ¿verdad? Doctor, ya estamos a punto de terminar, pero hay un mensaje que quiero leerlo. Dice: buen día, soy alumno del doctor Vanegas. ¿Puedo preguntarle cuál es su opinión de lo que sucedió con esas vacunas falsas que decomisaron y que si se puede confiar? Es que como estudiantes, dice, ¿se nos proporcionará vacunas verdaderas o será un líquidos X? Nos queda ese temor a todos. Hay desconfianza en la institucionalidad. Yo sé que hay mucha desconfianza, pero hasta donde yo conozco, esta situación no es la misma de las vacunas que nosotros estamos recibiendo a través del programa ampliado de inmunizaciones. Tanto la vacuna donada por el gobierno de Israel, y voy a tener que decirlo aquí porque la pregunta es muy directa, como las vacunas enviadas por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, son vacunas que vienen certificadas desde los laboratorios que las confeccionan y fueron trasladadas mediante la metodología de la red o cadena de frío que requiere cada una de las marcas que llegó hasta donde nosotros. Y una vez en nuestro sistema del PAI Honduras, han sido manipuladas o manejadas de tal suerte que cada una de las vacunas recibidas tiene una etiqueta y un número de certificación. Cuando ocurren esto de las noticias, hay que, estimado alumno y estimados radioyentes, escuchar 2 veces las noticias o leerlas 2 veces. Hay siempre mensajes entre líneas. Hasta donde yo conozco sobre el caso particular de estas vacunas, las vacunas fueron compradas de manera legal en México por una compañía asociada a la compañía a la que venían aquí las vacunas.
La liberalización de la compra de las vacunas es algo que se ha temido desde el principio y esperemos que no sirva para desunirnos, sino para unirnos. Como estudiante de medicina ya debes estar en el censo, porque a tus compañeros de 8º año, o sea, en servicio social, a tus compañeros de 7º año en el internado, y ya a un grupo pequeño de 6º año y muy pronto a los de 5º y luego a 4º año, llegará las etapas de la vacunación. ¿Que hay dudas? Sí, hay dudas, pero no en la calidad de la red de frío y la vacuna, sino en el momento o la instancia que nos haga llegar las vacunas. Hay propuestas privadas, hay gente que viajó a Estados Unidos, aquí cerquita a Texas, para vacunarse porque allí liberaron la vacunación y solo tenías que estar ahí presente. Y hay otros estados como en California donde si no estabas en el censo no te vacunaban, aunque fueras norteamericano. Entonces, en ese sentido yo puedo decirle que sí, que la aplicación de la vacuna va a llegar a los estudiantes de medicina y que esperamos que sea en la óptima manera y que sea avalado por un sistema que ha probado y comprobado ser eficiente en Honduras, como es el programa ampliado de inmunizaciones. Sí. No, excelente, doctor. La verdad que estamos muy agradecidos de todos los que hacemos el programa Vida Sana, por su tiempo, por su excelente, brillante exposición. Y ya, pues para cerrar, solamente quisiera unos consejos para las personas que se vacunan, porque hemos visto que en el personal de salud se vacunan y presentan efectos secundarios, pero falta todavía la población y si deben tener temor o no para vacunarse. Para cerrar, doctor. Gracias, mi doctor Madrid, por la oportunidad. Gracias a la audiencia por el seguimiento y las preguntas. Los efectos secundarios o los eventos adversos o ESAVIS que pueden dar las vacunas son bien conocidos y obligatoriamente estudiados por los que nos dedicamos a vacunar y son monitoreados por la Secretaría de Salud a través del PAI. Sí, hemos escuchado noticias tremendas como una treintena de nuestras compañeras enfermeras en la zona sur que tuvieron síntomas de síncope o pérdida del sentido o conciencia, que tuvieron baja de la presión o algunos otros síntomas asociados, pero que ya fueron debidamente registrados y corroborados y que no fueron en realidad eventos asociados a la vacunación provocados por la vacuna, sino por una condición que se ha repetido en otras partes del mundo. Y aquí recuerdo un evento con la vacuna contra el VPH que ocurrió en España con las adolescentes de los colegios, donde por un efecto sistémico de nerviosismo provocó que todas tuvieran alguna reacción secundaria. Los efectos secundarios que más frecuentemente se están viendo es dolor en el sitio de la aplicación, que puede mitigarse aplicando paños húmedos entre frío y caliente 3 o 4 veces al día, un día después de ser aplicada. Fiebre, dolor en el sitio, limitación funcional, hay algunos que no han podido mover su brazo, cefalea o dolor de cabeza. Y hemos tenido casos extremos bien documentados de alguien que tuvo una reacción anafiláctica o alergia en el Hospital Mario Rivas. Pero de todos los eventos que están ocurriendo, hasta ahorita no hay una constancia ni en Honduras ni en el mundo entero de que deba contraindicarse la vacunación. Incluso lo peor que fue reportado en la literatura médica y en las noticias convencionales fue la forma de coágulos en el sistema circulatorio, de tromboembolismo, como llamamos técnicamente, y nada más fue en pacientes donde había alguna predisposición. Cuando uno recibe un medicamento, y con esto quiero cerrar, yo tengo dolor de cabeza, el doctor Madrid tiene dolor de cabeza y nuestro técnico en la radio tiene dolor de cabeza.
y yo vengo y les prescribo a los 3 acetaminofén, que es un medicamento convencional y muy eficiente y reconocido para el dolor. A mí me quitó el dolor de cabeza la primera pastilla. Al doctor Madrid no le hizo nada, él sigue con el doctor de cabeza. Y a nuestro técnico en radio, y disculpa que te haya puesto para la parte fea del ejemplo, le dio una alergia que está todo hinchado, que no puede ni abrir los ojos. Esa es una posibilidad. Todo lo que viene de afuera nos puede dar cosas buenas y cosas malas. Pero en medicina, en salud, las vacunas tienen tantas medidas de seguridad precisamente para no provocar daño. Una vacuna, para ser vacuna, tiene que tener 3 características. Ser inmunógena, eso significa que es capaz de desarrollar defensas. Ser reactógena, eso significa que te va a dar la alerta la próxima vez que te presentes o te enfrentes al microbio del cual fuiste vacunado. Y la tercera, que es fundamental, es que es no patógena, no provoca enfermedad. Vacunémonos con la vacuna a la que podamos tener acceso y en el momento más temprano que tarde en que podamos hacerlo. Gracias, doctor Madrid, y gracias a los oyentes. Gracias a usted, doctor, y esperamos tenerlo en un próximo programa. Esto fue Vida Sana. Escúchanos el próximo miércoles a partir de las 7 de la mañana, solo por Vida FM 106.5 y 94.7, con actitud positiva. Con actitud positiva.